Saludos del doctor Pedro Castillo. El tema de hoy, dentro de la serie de vídeos médicos divulgativos sobre salud y calidad de vida, es la fibromialgia. Mis fines son dos. Uno, divulgativo, para los que no conozcan la enfermedad, darla a conocer. El otro fin, para los enfermos y sus familiares, es formativo, instruirles, que sabemos dónde estamos y a dónde vamos. Por lo tanto, haré mucho énfasis en explicarles lo que la ciencia médica está haciendo para que el dolor de estos pacientes se convierta en esperanza futura gracias a la investigación científica. He escogido un personaje que considero icónico de lo que es el sufrimiento y el dolor del paciente fibromiálgico. Es la pintora mexicana Frida Kahlo, la esposa del maestro Diego Rivera, el de los murales mexicanos. Dos frases desgarradoras suyas sirven de ejemplo de lo que estoy diciendo. En una de ellas, Frida comenta: «Me entenderás cuando te duela el alma como a mí». Y en la otra dice: «Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior». Y esto hace alusión al frecuente aislamiento social en el que se sumergen, caen los enfermos fibromiálgicos. Dos son las características fundamentales del paciente. Por un lado, dos síntomas: el dolor y la astenia, que significa cansancio, fatiga. La joven de la ilustración dice: «Estoy muy dolorida y el cansancio me vence. Tengo fibromialgia». Vean en un color azul fibromio para referirme al tejido muscular, fibroso, músculo esquelético, que es la sede, la causa del cansancio extremo de estos pacientes, también del dolor, y el sufijo algia, que, como saben ustedes por el término analgésicos, o sea, contra el dolor, algia significa dolor. Por lo tanto, los dos síntomas característicos. Lo otro que identifica perfectamente a estos pacientes es el grado máximo de sufrimiento, tan alto que les puede abocar a la depresión y ocasionalmente incluso al suicidio. Un testimonio dice: «Me duele todo el cuerpo, estoy cansada, me molesta el ruido, la luz, los olores fuertes, tengo insomnio». Son síntomas que nadie ve ni entiende, pero es real y muy duro. A veces duele tanto que deseamos morir. Se llama fatiga crónica y fibromialgia. Todo lo anterior me lleva a denominarla la enfermedad reivindicada por los pacientes e investigada por los médicos. Esta es la situación actual, la de personas que tienen un dolor crónico desesperante, un cansancio extenuante, que saben que sufren un síndrome invisible porque no deja lesiones externamente ostensibles, ¿no? Que sufren una dolencia que les incapacita, por eso es una enfermedad invalidante, que es una patología mal conocida en su causa, en su fisiopatología, que hay diversas teorías sobre el mecanismo de producción de los síntomas y sobre todo que actualmente carece de curación, de tratamiento resolutivo definitivo. De modo que les voy a exponer cuáles son los retos que tenemos los médicos para el futuro de estos enfermos. La fibromialgia afecta preferentemente a mujeres, el 90% lo son, de edades propias del periodo fértil de su vida, entre los 25 y los 50-55 años. Calculo que en España hay aproximadamente 1,5 millones
de pacientes, lo cual correspondería a las tasas que se dan de incidencia del orden del 3-4% de la población. Lógicamente, una dolencia que sufren tantas personas y para la cual no hay curación definitiva es objeto de que aparezcan múltiples pseudo tratamientos, es decir, muchos remedios falsos. Deben ustedes prevenirse de esto y saber que todo lo que hable de medicamentos que no sean los que veremos posteriormente, de oxígeno en cápsulas o en aerosol, de tratamiento natural, término este natural bajo el que se camufla mucha falsedad, mucha mentira, mucho engaño para los pacientes que no encuentran solución a su dolor. También son falsas noticias como esta de que una nueva investigación, me pregunto cuál, muestra una posible conexión entre el cerebro y el intestino, lo cual no está en absoluto demostrado. He identificado que se trata de una publicación vestida, decorada como sanitaria. Health Information significa información sanitaria, pero que tiene una clara finalidad comercial con específicamente los yogures probióticos. Habla de una bacteria probiótica que la quieren correlacionar con un neurotransmisor, el GABA, a nivel cerebral, que a su vez quieren correlacionar con el mecanismo cerebral de percepción del dolor. Todo lo cual, esta concatenación que ellos intentan asociar entre sí no está en absoluto demostrada. Es, por lo tanto, falso. 5 son los síntomas capitales, claves que definen la enfermedad. El dolor, que es un dolor crónico, por lo tanto tiene que durar más de 3 meses y que es generalizado, todo el cuerpo duele. En segundo lugar, la hiperalgesia, o sea, hiper quiere decir exceso de, algesia, exceso de sensibilidad dolorosa. De hecho, se han identificado, como se ve en la ilustración, 18 puntos sensibles a la presión del explorador, del dedo, de los cuales se considera que la existencia de 11 o más de estos 18 puntos sensibles es un criterio diagnóstico de fibromialgia bastante potente, porque le damos una especificidad y una sensibilidad del orden del 80%, que no está mal. El tercer síntoma serían los trastornos del sueño, la palabra médica disomnia. El cuarto, ya lo hemos comentado, la fatiga, el cansancio. Y el quinto, la rigidez muscular, sobre todo al levantarse, matutina. Conocemos que hay factores que modulan la enfermedad, los síntomas, en el sentido de que unos los agravan y otros los alivian. Las circunstancias que agravan son el frío, la humedad, la inactividad o el exceso de actividad, el estrés, dormir mal, y las circunstancias que alivian los síntomas son las contrarias. O sea, el calor, tiempo seco, la actividad física moderada, importante, el descanso, la relajación y tener un sueño lo más reparador posible. También sabemos, en contra de lo que se pensaba anteriormente, la fibromialgia no es una enfermedad de la cabeza, no es una enfermedad de la mente. Sí influye el cerebro, como veremos, pero no es mental, no es psicosomática. Es lo que denomino somatopsíquica, es decir, que somatos quiere decir cuerpo. Los síntomas, como el dolor, influyen sobre la psique, como es en este caso produciendo el trastorno del estado de ánimo que denominamos depresión. Comprenderán que es muy fácil que una persona sometida a un dolor crónico, difuso, generalizado, variable, oscilante y refractario, sea resistente muchas veces al tratamiento de los síntomas, acabe abocándole a la depresión.
Voy a mencionar ahora 3 circunstancias que hacen que la fibromialgia sea muy difícil de diagnosticar y muy difícil de tratar. La primera circunstancia es que hay muchas enfermedades que se asocian, de modo que puede haber además fatiga crónica, un colon irritable, el síndrome de las piernas inquietas, dolor menstrual, lo que conocemos como dismenorrea, sensibilidad química múltiple, o sea, reacciones de hipersensibilidad a muchas sustancias químicas, cefaleas, dolores diversos, pélvico, lumbar, etcétera, etcétera. Evidentemente, esto hace que la fibromialgia, desde el punto de vista de los síntomas, sea algo así como un cajón desastre, lo cual es pernicioso para las reivindicaciones que tienen estos enfermos, porque hace pensar que es una enfermedad de la mente. La segunda circunstancia que complica la situación son las consecuencias, y es que la fibromialgia se asocia con mala calidad, pésima calidad de vida, generando no solo las limitaciones biomecánicas en el movimiento, la ansiedad, la depresión, dificultades de memoria, de concentración, sino que va más allá en la interacción del paciente con el entorno, generándole problemas en el trabajo, en las actividades cotidianas, en las relaciones familiares. El pobre acaba abocado al aislamiento social. Y la tercera circunstancia que complica la enfermedad es que los médicos nos encontramos con que tenemos que hacer lo que llamamos diagnóstico diferencial, es decir, descartar otras enfermedades que más o menos se le parecen y que pueden darnos lugar a confusión, y no hay peor cosa para el médico que estar confundido porque va a hacer un diagnóstico erróneo y un tratamiento incorrecto. Esas enfermedades con las que se podría confundir son la depresión mayor, son una depresión muy grave, enfermedades neurológicas como las neuropatías o la esclerosis múltiple, enfermedades reumatológicas como el lupus, la artritis reumatoide y la polimialgia reumática. De modo que con tantas dificultades para esclarecer realmente nos falta, si es un enfermo fibromiálgico o no, nos falta un dato objetivo, una evidencia incuestionable que nos diga si tiene eso solo puede ser fibromiálgico y no puede ser ninguna otra cosa. ¿Qué problema tenemos? Que las radiografías son normales, la radiografía ósea y articular es completamente normal, lo cual no quiere decir que ese hueso no duela. Por eso se la llama enfermedad invisible. Otra limitación diagnóstica hoy, actual, es que no hay ninguna prueba de laboratorio, ningún dato analítico que nos permita decir esto indica con una especificidad del 90% que es un enfermo fibromiálgico. Pero no se preocupen, porque en un futuro no muy lejano vamos a disponer, y esta es la primera buena noticia que tengo que darles, de marcadores moleculares vinculados al estudio de la genética de la enfermedad sobre todo, por lo tanto marcadores genéticos moleculares que van a ser de una especificidad y una sensibilidad extraordinarias. Es el factor 1 de los 4 que vamos a ver hoy, que me indican a proyectar sobre ustedes, los enfermos, una prudente esperanza de futuro. Este es otro factor desde el punto de vista diagnóstico importantísimo. Gracias a la resonancia magnética cerebral, RMC, funcional, es decir, se le dice al paciente, avise cuando usted tiene dolor, y el especialista en imágenes de resonancia magnética está viendo mientras tanto el cerebro y ve a la derecha cómo distintas áreas específicas cerebrales tienen un colorido diferente al de la persona no enferma que está a la izquierda. Por lo tanto, ya podemos decir que el dolor del
fibromiálgico ya no es invisible, es visible a la resonancia magnética cerebral. Ahora lo que tenemos que hacer los científicos es ir localizando las áreas cerebrales e ir interpretando y correlacionando bien los síntomas con lo que vamos viendo en estas técnicas de neuroimagen. Entramos ya en el tratamiento. Aquí voy a ser muy rotundo. Voy a diferenciar claramente lo que está demostrado científicamente, sin discusión posible, que es eficaz, de lo que es simplemente bla, bla, bla. Lo que está demostrado es, desde el punto de vista farmacológico, que hay 3 grupos de medicamentos que ayudan a los pacientes. No son tratamientos curativos, pero son tratamientos sintomáticos que mejoran la calidad de vida. Son algunos antidepresivos, sobre todo la amitriptilina, algunos analgésicos como el tramadol y algunos anticonvulsivantes como la pregabalina. Por lo tanto, sí, medicamentos que llamamos neuromoduladores, como explico a la derecha. En segundo lugar, decir que está demostrado que hay medidas terapéuticas no farmacológicas que nadie puede cuestionar, son útiles en la ayuda a estos pacientes, y son solamente 3. Una, el ejercicio aeróbico, o sea, en condiciones de buena oxigenación del cuerpo. 2, la terapia cognitivo-conductual, por lo tanto, importantísimo el psicólogo clínico, la ayuda del psicólogo clínico para estos pacientes. Y en tercer lugar, lo que estoy haciendo con este vídeo y lo que hacen ustedes los grupos de enfermos, la educación, la información adecuada al paciente. Todo lo demás no ha demostrado eficacia incontrovertible. Por lo tanto, la acupuntura, biofeedback, balneoterapia, hipnoterapia, etcétera, etcétera, en principio eso no es útil en el enfermo fibromiálgico en general. De modo que las terapias que no han demostrado científicamente evidencia de grado A significa máximo, las voy a leer rápidamente. Por lo tanto, un no a estas terapias. Valoren ustedes el coste-beneficio de gastarse el dinero y el beneficio, que no es categórico, con Tai Chi, Reiki, hipnosis, masaje, quiropraxia, campos magnéticos, cámara hiperbárica, que está en todos los medios ahora, ozono, terapias naturales, cuidado con la palabra natural, homeopatía, láser, acupuntura, termoterapia y corriente directa transcraneal. Lamentablemente, hoy por hoy no hay nada más fácil que engañar a los enfermos promoviendo estos productos, porque no le van a producir efectos secundarios en principio, pero desde luego les va a costar dinero y no les van a producir una mejoría significativa y sostenida en el tiempo. Ante todo lo dicho, ¿qué médico es el que tiene que tratar al paciente? Inicialmente era el reumatólogo, porque tiene que diferenciar que no estamos ante una enfermedad reumatológica. La fibromialgia no es reumatológica. Fibromialgia es una enfermedad neurológica. Por lo tanto, quien debe de tratar de coordinar los esfuerzos es el médico de familia, evidentemente con la colaboración del reumatólogo, de los centros de dolor, del psiquiatra y fundamental el psicólogo clínico. Muy, muy, muy importante. Esto nos lleva ya a la reivindicación sanitaria de los enfermos fibromiálgicos en España, que han conseguido 500.000 firmas y han enviado una carta al Ministerio de Sanidad para que sea reconocida la enfermedad como una dolencia incapacitante. Al respecto, yo lo he firmado para, de alguna manera, influir en la toma de conciencia por las autoridades españolas. Ya tengo que decir que es un problema multiministerial, no solamente de sanidad. Pero bueno, aquí quiero decir solamente que un 30% de estos pacientes son incapaces de mantener su trabajo, que el impacto en la calidad de vida y en la actividad funcional
del fibromialgico es comparable, aunque no tenga lesiones visibles, al de la artritis reumatoide, como ilustro en ese diagrama. Y en los Estados Unidos aproximadamente ya el 15% de los enfermos reciben una pensión compensatoria por incapacidad. El futuro. Respecto del futuro tengo que decir que es esperanzador. Y a continuación cito los 4 datos que conoceremos en menos de 10-15 años, que serán: 1. La causa. Sabremos, creo, que es fundamentalmente genética. 2. El mecanismo de producción de los síntomas. Sabemos ya y confirmaremos que es neurológico. 3. El diagnóstico. No tenemos, pero se está investigando y dispondremos de un marcador muy específico en una muestra de sangre. Y 4. La curación. La curación será, no tengo duda ninguna, la terapia génica, que nos permitirá encontrar medicamentos que bloqueen el gen defectuoso. Uno de estos medicamentos basados en la terapia génica, que se está investigando de forma intensiva, es el ARN de interferencia, el ácido ribonucleico de interferencia. Su mecanismo de acción es que bloquea específicamente el gen que más expresado tiene el enfermo fibromiálgico. Y por último, a modo de resumen, ¿cuál es la situación actual hoy 2016 y cuáles son las perspectivas de futuro a corto o medio plazo? Actualmente la causa es desconocida y será conocida, neurológica y genética. De enfermedad invisible pasará a visible, con marcadores en sangre y con diagnóstico positivo por técnicas de neuroimagen. 3. Actualmente no tiene estatus administrativo en España, será finalmente reconocida por las autoridades sanitarias. En cuarto lugar, actualmente el tratamiento es sintomático, de modo que es incurable. El tratamiento será próximamente causal, por lo tanto, definitivo. Pasaremos a poder decir, usted tiene curación con la terapia génica. Muchas gracias y decirles, antes de terminar, que tengo una propuesta y es la creación de una fundación española de fibromialgia, al estilo de, por ejemplo, la Fundació per la Fibromialgia y la Síndrome de la Fatiga Crónica que hay en Cataluña, sobre la que tengo varias ideas a compartir en el futuro con ustedes, y que se dedique la fundación a la formación del médico de familia, el protagonista médico del tema, a la conexión con las autoridades gubernativas para la acreditación y validación de esta dolencia y a la investigación predominantemente genética que nos aporte el diagnóstico genético y el tratamiento supresor que yo vaticino será la solución definitiva para este gravísimo problema. Muchas gracias y estoy abierto a todos los comentarios que me hagan en el debate, de momento en el Facebook y en YouTube, y hasta muy pronto. Gracias.